Soy Lucrecia, alcaldesa de Izquierda Unida de Dehesas Viejas. En primer lugar, quería dar las gracias por estar aquí para participar en esta charla coloquio. Quería darle las gracias también a los jóvenes de Izquierda Unida de Granada que han organizado el acto y a la Facultad de Ciencias Políticas por prestarnos sus instalaciones para la realización del mismo. Me alegra ver que hay bastante gente, que el salón de arriba se nos ha quedado pequeño, porque en los tiempos que vivimos de incertidumbre y de hastío político, pues la gente está cansada, lo que es perfectamente entendible por la situación que tenemos en el país: paro, desahucio, precariedad laboral, leyes injustas, corrupción e infinidad de políticos que no se ponen de acuerdo para sacar del gobierno y de las instituciones a quienes realmente manda en nuestro país, que es el capital. Con el acto de hoy no pretendemos otra cosa que acercarnos todo lo posible a las diferentes alternativas que pueden y debieran existir para paliar parte de las dificultades, si no todas, de las que vive la gran mayoría de los españoles. Y para ello contamos con la presencia del compañero Eduardo Garzón, economista, miembro del Consejo Científico de ATAC y asesor en el Ayuntamiento de Madrid, que nos va a hablar de una propuesta tan necesaria como es el trabajo garantizado. Cuando Eduardo termine la exposición, pues podréis preguntar lo que queráis, abriremos unos turnos de palabras y entraremos en el debate. Gracias, Eduardo, por estar aquí y cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación, Lucrecia. Muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por estar aquí, por venir a participar en un acto con el cual podamos luego tener un debate enriquecedor. Y por supuesto muchísimas gracias a Izquierda Unida a Granada por invitarme a venir aquí, a Granada, donde hacía tanto tiempo que no venía, por cierto, y sobre todo a hablar de un tema del cual genera bastante interés y también polémica, porque al fin y al cabo voy a hablar de una propuesta de política económica que, como decía, hay gente a la que le suena muy bien y hay gente a la que le chirría bastante, ¿no? En cualquier caso, hablar de cualquier propuesta de política económica no tiene ningún sentido si no se contextualiza en un marco adecuado y sobre todo en el actual. Esta mañana veía en la prensa que otra vez la Comisión Europea, que estamos totalmente aburridos de ver exactamente lo mismo un mes sí y otro no, venía a exigir nuevos recortes en el déficit público para la economía española. Y además añadió una cosa que es totalmente nueva, para que así no nos aburramos tanto, ¿no? Y es que va a multar a la economía española, al Estado español concretamente, por haber incumplido el tope de déficit público, que por cierto es el que le da la gana a la Comisión Europea, no ha habido ningún debate científico ni serio al respecto, porque fijaos la lógica que hay detrás de esto tan absurda que es: oye, has incumplido el déficit público porque lo tienes más alto de lo que yo digo que debería ser, ¿no? Así que multa, que lo que hace es aumentarte el déficit público, ¿no? ¿Con qué tipo de personas y con qué tipo de instituciones estamos tratando que la penalización lo único que hace es empeorar el problema? Eso en el caso de que se produzca, porque por cierto la han pospuesto a julio, ¿no? Una vez que ya haya un nuevo gobierno para que se coma ese marrón. En cualquier caso, estamos viendo una situación económica internacional muy particular por una serie de rasgos, los cuales no me voy a detener mucho, pero que no solo incumbe a la economía española y a la sociedad española, sino que también, y esto es algo que se suele olvidar, afecta al resto de economías y de países del planeta. Porque todos sabemos que en mayor o menor medida seguimos en crisis, al menos en términos sociales, por mucho que nos digan que el Producto Interior Bruto está creciendo no sé cuánto y que se generan no sé cuántos empleos de una calidad de la que no hablan, sabemos que no estamos ni mucho menos en condiciones aceptables. De hecho, este mes hemos cumplido el récord de tiempo en el desempleo con una tasa de paro superior al 20%. 66 meses llevamos
la economía española con una tasa de paro superior al 20%. Esto no había ocurrido nunca. O sea, cuando hablen de recuperación, de que la cosa va bien, hay que contextualizarlo en un marco histórico en el cual vemos que ni siquiera haciendo trampas con los datos estadísticos, porque hoy día el paro, las estadísticas del paro, para que cuentes como parado, no debes haber trabajado ni una hora en una semana, si no, ya no eres parado, aunque hayas trabajado una hora. Son trucos que añadieron hace unos cuantos años para subestimar el paro. En cualquier caso, quería decir que el resto de economías del mundo y de países se encuentran en una situación bastante similar. Hasta hace unos 2 años, las economías emergentes, ya saben, Sudáfrica, China, India, Brasil, Rusia, estaban creciendo unas tasas importantes de crecimiento que permitían que la economía mundial, pues al menos, se compensara con esa crisis que afectaba sobre todo a los países occidentales. Bueno, pues hoy ni siquiera esos motores existen. Tan solo India se mantiene en una tasa importante y China está en un estancamiento económico que en algún momento explotará de una u otra forma. Y no son pocas las voces, no solo de izquierda, sino también de derecha, que señalan una próxima crisis financiera, porque lo que hoy día está ocurriendo no tiene ningún sentido, a pesar de que muy poca gente se da cuenta de ello. Pero fijaos que veníamos de una crisis financiera, ¿no?, que fue el origen de la crisis del año 2007-2008, que impactó y estalló precisamente porque se le dio alas, demasiadas alas a los agentes financieros, y parece que eso hoy día lo hemos olvidado. Y fijaos cuál es la solución que han planteado la mayoría de gobernantes del planeta, de sus respectivos países, y es crear dinero de la nada a través de los bancos centrales para dárselo de nuevo a las instituciones financieras, a ver si por fin ponen ese dinero en circulación a través de créditos para que obtengan, por supuesto, un beneficio a través del tipo de interés. Es decir, fijaos qué absurdo hemos llegado, que la única solución que tienen hoy día es un poco más de lo mismo, un poco más, así, da igual, una burbuja financiera, pues hagamos otra, porque la verdad es que parece que nos fue bien durante unos años, y aunque nos hayamos dado un batacazo y no sepamos cómo salir, que ya llevamos 7 años de estancamiento económico en términos internacionales, pues sigamos dándole rienda suelta a la burbuja financiera. Y fijaos que ocurren cosas tan paradójicas como que hoy día los bancos centrales penalizan el dinero que los propios bancos privados tienen almacenado en las anotaciones contables correspondientes de los bancos centrales. Pero fijaos que eso es tan paradójico que recientemente hemos visto al gobierno suizo pedirle por favor a los contribuyentes de Suiza que paguen los impuestos lo más tarde posible, porque les sale caro mantener ese dinero en el Banco Central, porque lo penaliza, porque pone una multa si el dinero está parado. Fijaos qué cosa tan rara y tan anormal, y que no había ocurrido nunca en la historia, como que un gobierno le diga a sus ciudadanos que por favor que no paguen los impuestos, que lo paguen lo más tarde posible. Es un ejemplo de cómo los tiempos están cambiando de una forma muy rápida, y de que aquí algo nos espera, no se sabe cuándo, no se sabe por dónde estallará, pero algo importante va a suceder, en términos, como digo, monetarios, financieros, a nivel mundial. ¿Y qué tiene que ver esto con el trabajo garantizado, que es la propuesta económica de la que yo vengo a hablar aquí? Pues bueno, tiene que ver mucho, en el sentido de que cuando hemos realizado políticas, como decía, ¿no?, una y otra vez las mismas para intentar salir de los problemas, y lo único que hacemos es inflar burbujas financieras que sí, que siempre favorecen a una minoría de la población, a pesar de que creen una riqueza imaginaria y artificial durante un tiempo que luego se acaba, porque es al fin y al cabo algo artificial, algo que no tiene correspondencia con lo productivo. Nos damos cuenta de que necesitamos alternativas, porque si hacemos siempre lo mismo, pues estaremos siempre metiéndonos en el mismo problema, y además haciendo cada vez más grande, porque eso es importante. No se sabe cómo saldremos de esta, pero en cualquier caso lo que está claro es que la deuda que tienen las entidades financieras no dejan de crecer. Hay incluso países, estados que tienen también la deuda pública que no deja de crecer, porque aquí la única solución que tienen es la de vamos a seguir endeudando e inflando burbujas financieras. Por eso, dentro de todas las políticas económicas que habría que hacer para cambiar la situación, una de ellas creo que es el trabajo garantizado. Una política con un potencial importante, aunque a simple vista quizás no lo parezca, ¿no? En cualquier caso, antes de empezar a definir lo que es el trabajo garantizado, tendría que también explicar un poco su origen, ¿no? Y es una propuesta de política económica que fue teorizada en los años 60, 70 del pasado siglo, fundamentalmente por economistas estadounidenses, y que venían a decir una cosa muy sencilla:
Y es, oye, si la economía privada, el sector privado, ¿no?, las empresas y toda la gente organizada en el sector privado no es capaz de generar el suficiente empleo como para llegar al pleno empleo, pues tendrá que actuar el sector público hasta conseguirlo. Esa idea tan sencilla de la que parte el trabajo garantizado, que podría definirse así, no solo como una política económica, sino que incluso como una filosofía, como un proyecto de país. Y sería: el sector público tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar. Por lo tanto, toda aquella persona que esté buscando un empleo y que no lo pueda encontrar en el sector privado tendría siempre recogido un derecho frente al sector público que le tendría que garantizar un puesto de trabajo, como digo, en condiciones dignas y de carácter indefinido. Y podría ser un derecho constitucional que por supuesto se cumpliese, no como algunos derechos constitucionales que hay por ahí que da risa o pena ver cómo no se cumplen. En cualquier caso, fijaos que hay derechos importantes en la Constitución que se cumplen porque tienen una carga mucho mayor, como por ejemplo el derecho al honor, ¿no? Si una persona me lanza injuria o me ofende, yo puedo ir a denunciarlo en los tribunales. Pues lo mismo podría ocurrir con el trabajo garantizado. Si el Estado no ha sido capaz de garantizarme un puesto de trabajo a mí, que he nacido en un mundo en el que todos los recursos están ya repartidos, en el que todas las capacidades productivas están repartidas y a mí no me ha tocado nada más que vender mi fuerza de trabajo, entonces el Estado, como responsable de no garantizar un puesto de trabajo, tiene que cumplir y me lo va a garantizar. Y eso es, al fin y al cabo, lo que consiste el trabajo garantizado. Fijaos, y seguro que ya muchos habrá sonado o chirriado un poco la idea, es una idea súper ambiciosa. Y cuando digo ambiciosa, quiero hablar de que es algo que debería incluso generar dudas, aunque estuviésemos de acuerdo en conseguir algo así. En cualquier caso, siempre a la gente le suelen salir dudas en torno a dos cuestiones fundamentales. La primera es: oye, si eres el sector público el encargado de garantizar todos los puestos de trabajo que hagan falta para llegar al pleno empleo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿No? Porque de algún lado habrá que sacar el dinero para financiar todos estos puestos de trabajo. Una pregunta totalmente legítima, ¿no? La segunda pregunta que suele surgir es la siguiente, es la de: oye, en economías o en sociedades tan avanzadas como la nuestra, en la que tenemos muchos procesos productivos robotizados y mecanizados, donde están los robots trabajando por nosotros o ayudándonos a hacer el trabajo, ¿de verdad seríamos capaces de poner a la gente a trabajar en cosas útiles, o pondríamos a la gente a pintar una valla una y otra vez simplemente por el hecho de crear un puesto de trabajo? Eso también es una pregunta legítima, en el sentido de: oye, ¿de verdad sabemos o tenemos la capacidad de generar puestos de trabajo que sean útiles? Esa es la segunda pregunta legítima, y en torno a esas dos cuestiones voy a orientar mi exposición. Fijaos, la primera, que sería: ¿de dónde sacamos el dinero para esto? Teniendo en cuenta algo que no he avanzado, que sería: oye, en la economía española lo único que hay que hacer no es el trabajo garantizado, ni mucho menos. Aquí hay muchísimas cosas que hacer si queremos llegar, por ejemplo, al pleno empleo. Pero dentro de todo ese par de políticas, que no me voy a detener por falta de tiempo, es muy importante tener en cuenta que una de ellas podría ser perfectamente el trabajo garantizado, en el sentido en el que está diciendo, en el que voy a exponer. Fijaos, ¿de dónde sacamos el dinero? Los teóricos del trabajo garantizado lo tienen muy claro, muy claro. Dicen: oye, el dinero no es más que un invento del ser humano para facilitar las transacciones económicas que ocurren en sociedad. No es nada más que eso, son anotaciones que uno hace y registra en un sitio, las puede registrar en monedas, las puede registrar en billetes o las puede registrar en cuentas bancarias, que luego cuando tú vas con la tarjeta de crédito a comprar algo, ¿verdad que ahí parece que no hay dinero, que lo único que hacen es cambiar numeritos? Porque son simplemente anotaciones electrónicas. Igual que en un partido de fútbol, cuando el Sevilla marca un gol, por ejemplo, no hay una persona que tenga que buscar los puntos, los números que poner en el marcador. Eso se teclea. Eso son simplemente anotaciones que están reflejando algo que ocurre en la realidad. Y entonces los teóricos del trabajo garantizado dicen: el dinero, el ser humano lo ha creado siempre a voluntad. Ha creado la cantidad de dinero necesaria para que las transacciones económicas tengan lugar. Y, por supuesto, ni mucho dinero ni poco. Es necesario para que todas estas transacciones tengan lugar. Nos debemos preocupar de lo importante. ¿Qué es lo importante? No una anotación electrónica que se puede crear siempre como el marcador en el partido de fútbol. Nos debemos preocupar por lo importante que son
que haya personas que quieran trabajar, que tengamos los recursos suficientes naturales y de otro tipo para realizar trabajos y actividades que redunden en beneficio de todos nosotros, conocimientos para hacerlo, tecnología, qué importante es la tecnología para realizar para realizar actividades que tengan utilidad, maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso es de verdad lo único que importa. ¿Por qué tenemos sociedades hoy día mucho más avanzadas que las de la Edad Media? ¿Porque tengamos más dinero hoy día que en aquella época? Evidentemente no. Es porque tenemos mejor tecnología, mejores conocimientos, mejores habilidades, mejores maquinarias, etcétera, etcétera. Eso es lo que define el nivel de desarrollo de un país. Y el dinero no es más que una notación electrónica para poner a funcionar todo eso, para contratar a una persona, para que alguien pueda sacar madera de un bosque, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que dicen los teóricos es: preocupémonos de lo importante y del dinero no. Y el dinero, crearemos todo el dinero que sea necesario para financiar tantos puestos de trabajo como consideremos necesarios y como nuestra economía nos lo permita por las capacidades tecnológicas de las que os estoy hablando. Y entonces no importará nunca ni el déficit público que llegues creando dinero, ni siquiera que el Banco Central, pues en vez de lo que hoy día está haciendo, que es crear dinero y dárselo a los bancos, porque lo cree directamente para dárselas a las personas a través de un puesto de trabajo que tenga utilidad en la comunidad. Ellos dicen, da igual el déficit que llegue al 10 o al 20%, no es más que un indicador. Y eso digo, ni siquiera nos fijemos en ese 3% del PIB como límite de déficit público en el que nos martillean todos los días. ¿Sabéis de dónde salió ese indicador? Podéis verlo en internet, en una entrevista que se le hizo a un alto funcionario del gobierno de Mitterrand en Francia, y él lo cuenta de una forma muy sencilla, lo podéis ver. Dijo, estamos reunidos y de pronto llegó Mitterrand y dijo, mirad, necesito ya una regla sencilla, seria, pero que la gente entienda la regla y que le parezca muy seria, para limitar el gasto público, porque no podemos gastar aquí todo lo que queramos y satisfacer a los ministerios de uno o del otro sitio. Y entonces los funcionarios, los técnicos del momento dijeron, bueno, pues, yo qué sé, un 2% del PIB, y dijeron, no, porque eso es muy restrictivo, es muy difícil de conseguir. Dijo otro, bueno, el 3% sobre el PIB, y dijo, oh, sí, que eso además recuerda a la Trinidad. Y una buena idea, a la gente se le va a quedar. Y además, casualmente, el gobierno el gobierno francés en aquella época, el déficit era del 3%, por lo tanto le venía genial. Así se creó ese tope de déficit público con el que nos están martillando, que recortemos en pensiones, sanidad, que aumentemos impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene ningún sustento científico, no es más que una idea que además apuntaron en una mesa que se hizo en menos de una hora. Por lo tanto, ¿por qué demonios tenemos hoy día organizadas las sociedades y la economía así? No, venga, vamos, si queremos llegar al 3% del PIB, pues tendremos que recortar en todo esto y tal, independientemente del daño ecológico, social, de género que se produzca. Es una absoluta barbaridad. Y los teóricos del trabajo garantizado, que se inscriben dentro de un enfoque de teoría económica denominada teoría monetaria moderna, todos lo tienen muy claro, dicen no nos preocupemos por el dinero. Y fijaos, y os voy a hacer una pregunta y contar una anécdota que lo entenderéis perfectamente. Solemos creer que el dinero está en la naturaleza y que entonces lo que tenemos que hacer es recaudarlo para poder gastarlo. Pero nadie se ha preguntado, y ya os adelanto que no de una forma seria, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero se crea, y lo crean las instituciones comunitarias, las instituciones políticas, las que tienen la competencia de hacerlo. Y os cuento la anécdota. Uno de estos teóricos del trabajo garantizado estaba en Pompeya, en la ciudad de Italia, de visita turística, y en una guía turística, pues el guía le dijo, iba ahí con la gente, le dijo, mirad, aquí hay monedas de la época, del Imperio Romano, que, bueno, el Imperio Romano tenía que recaudar para luego gastarlo en construcciones de acueductos, guerras militares, etcétera, etcétera. Y le dijo el economista, perdone, ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces el guía turístico le dijo, bueno, pues salían de que el Imperio Romano pues las creaba, cogía los metales, las creaba y de ahí salían, ¿no? Y dijo el economista, entonces ¿por qué estás diciendo que el Imperio Romano tenía que recaudar esas monedas para luego gastarlas? ¿No sería, en todo caso, que primero tendría que crear las monedas, ponerlas a disposición de la gente y luego recaudarlas? Porque ponerlas a disposición de la gente a través de cualquier gasto, porque si no es imposible que recaude un dinero que no existe, es imposible porque lo creas tú. Y el guía turístico le dijo, pasemos adelante.
para daros cuenta que este ejemplo sirve para ilustrar que el dinero no es ni más ni menos que una invención social que tiene el ser humano y que no está ahí para que tengamos que recaudarlo. Lo ponemos como numeritos en partidos de fútbol cuando nos sea necesario, que por cierto, ya lo decía, eso es lo que hace los bancos centrales de todo el mundo. Ahora crean numeritos y se lo ponen en las cuentas bancarias de los bancos, no en las nuestras. No es la nuestra, que sería lo que dicen los teóricos del trabajo garantizado. Oye, poner numeritos en las familias que hoy día quieren trabajar y esa persona va a realizar un trabajo útil para la gente. Y por supuesto que no se puede crear todo lo que queramos, pero al menos hay margen para crear ese dinero. Vamos a hacerlo, poner numeritos ahí. Eso es lo que al fin y al cabo defienden los teóricos del trabajo garantizado. Fijaos, esta idea puede parecer naif, pero os invito a que leáis bibliografía al respecto y veráis cómo es de una lógica aplastante, como la del ejemplo este que he dicho de, oye, el dinero en realidad se crea, no puedes recaudar algo que no se haya creado. Y os animo a que lo leáis si os interesa. En cualquier caso, cualquier persona de vosotros podría estar diciendo, bueno, es que en la economía española no tenemos la capacidad de crear los euros. Antes las pesetas sí, pero ahora los euros no, porque las crea una institución que dice independiente, que independiente no tiene nada, más dependiente que nada de la élite financiera, que se encarga de crear los euros. Y a lo mejor si le decimos que cree dinero para esto, pues no lo va a hacer. Bueno, a pesar de todo, hay atajos. ¿Hay atajos por qué? Porque no podemos olvidar lo que yo venía diciendo antes. Vivimos en sociedades tremendamente ricas. Tremendamente ricas. Otra cosa es que la renta y la riqueza no esté distribuida de una forma uniforme, ni mucho menos. Pero tremendamente ricas, ¿sí, no? Acordad de lo que yo decía, la tecnología es lo que explica el nivel de desarrollo. Y hoy día somos capaces de poner a robots a trabajar con nosotros, de llevar a robots a viajar a Marte, a que busquen ahí materiales, de curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensábamos que eran totalmente incurables, de comunicarnos en tiempo real independientemente del planeta en el que estemos, etcétera, etcétera, es decir, milagros de la sociedad humana. Y a pesar de eso, nos dicen que somos incapaces de garantizar un nivel de vida digno a toda la población y encima tienen la cara dura, representada por Rosell y otros, de decir que tenemos que trabajar más y cobrar menos. Evidentemente no hace falta ser economista ni economista crítico para saber que aquí hay gato encerrado. Y el gato encerrado tiene nombre y apellido, y es sistema económico capitalista, que sí, que genera mucha renta y riqueza, pero que la concentra en muy poquitas manos. Y precisamente una serie de mecanismos que se inventaron para intentar redistribuir de alguna forma mejor la renta, la riqueza, es decir, el sistema impositivo a través del gasto social, gasto público, etcétera, etcétera, hoy día se cumple muchísimo menos que hace unas décadas por todo esto de los papeles de Panamá, os suena, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, donde las grandes empresas, las grandes fortunas, pues se evaden el dinero y Hacienda no huele apenas nada de todo ese dinero. Es decir, para que os hagáis una idea y os doy un dato, la Comisión Europea, nada sospechosa de ser de izquierda, reveló un estudio en el que se veía que 1 billón de euros era la cantidad que cada año se evadían por parte de las grandes empresas y las grandes fortunas en toda la Unión Europea. 1 billón con B de euros. 1 billón, que yo también me pierdo con los números grandes, pero os daré un ejemplo para que os hagáis una idea. Desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni 1 billón de segundos. Fijaos si ha pasado tiempo, ¿eh? Pero ¿cuándo transcurrirá el billón de segundos? Es un cálculo muy simple, lo podéis hacer vosotros con una calculadora. Desde el año 0 tendría que pasar hasta el año 32.000 después de Cristo, de nuestra era, para que se cumpliese ese billón de segundos. Segundos de tiempo. Pues transformar los segundos de tiempo, todos esos, en euros y todo ese dinero que generamos como sociedades ricas, pero no la recaudamos como comunidades políticas para luego redistribuirlo. Es decir, lo que vengo a decir es que dinero hay de sobra, riqueza tenemos, otra cosa que no esté distribuida como debería ser. Y por cierto, todos los informes y todos los estudios que hay del trabajo garantizado, es decir, oye, ¿cuánto costaría financiar empleo para todo el mundo? Pues en ningún caso es superior al 4% del PIB. Siempre que hagas en términos netos, como ahora explicaré. Pero fijaos que el 4% del PIB, ya sé cuánto dinero es esto, porque todos nos perdemos con este tipo de números. En ayudas a la banca se han dado de forma oficial, de forma extraoficial muchísimo más, 7 puntos por ciento del PIB. Y costaría dar empleo a todo el mundo 4. Pero es que además los técnicos de Hacienda dicen que si realizásemos una serie de actuaciones políticas, de reforma fiscal, seremos capaces de recaudar casi 7 puntos del PIB cada año. Es decir, dinero evidentemente hay, como os venía contando. ¿Y esto de términos netos qué es? Pues fijaos, hoy día ya hay muchísimo dinero que nos estamos gastando, dinero público, en intentar solucionar el desempleo o en intentar paliar los problemas del derivado del desempleo. ¿Qué quiero decir?
muchísimo dinero que nos gastamos en prestaciones por desempleo, casi 30.000 millones de euros al año en nuestro país, con poca efectividad. Es decir, es un dinero que intenta darse a la gente para que pueda encontrar un puesto de trabajo y no lo acaba encontrando en la mayoría de casos. Eso es un dinero que se podría invertir de una forma mucho mejor, pues creando directamente un puesto de trabajo para aquella persona que quiera y que pueda trabajar y poder hacerlo. Fijaos la cantidad de dinero que una economía en vez de la utilizaría muchísimo mejor, pero también ayudas a familias que no tienen recursos, ayudas a personas que han sufrido enfermedades derivadas de estar muchísimo tiempo en el desempleo. Hablamos de todo tipo de ayudas o dinero que te gastas en fuerzas de seguridad para intentar paliar problemas derivados del desempleo, pensar en el sistema penitenciario, un sistema que está dedicado a gastar dinero para intentar controlar en buena medida los problemas derivados del desempleo, etcétera, etcétera. Imaginaos ahora una sociedad armónica, con pleno empleo, y veríais que todos esos problemas muchísimos de esos problemas no existirían y por lo tanto el coste de dinero público sería menor. Pero es que hay más. El dinero que tú inyectas en la economía, de cada euro que inyectas, en torno a 40 céntimos y 60 céntimos te acaban volviendo al Estado. ¿Por qué? Porque luego ese dinero que has puesto en funcionamiento, la gente luego va a comprar cosas, paga un IVA, tiene que pagar por IRPF, el impuesto de sociedades de las empresas, etcétera, etcétera. Por cada euro, por cada 100 céntimos, casi 60 céntimos acabarían recaudando. Por lo tanto, insisto, el coste neto, un 4% del PIB. En el caso de España, en otros países es muchísimo más barato. Ni siquiera diciendo que no creo que sea lo ideal crear un trabajo garantizado para 5 millones de personas, pero al menos tenemos ese dato ahí. Como os decía antes, creo que hay que hacer muchísimas otras cosas: reparto del tiempo de trabajo, reducción de la jornada laboral, transición del modelo energético, del modelo productivo, combatir el fraude laboral, cambiar las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, fijaos, ¿qué dinero? La primera pregunta que me hacía, ¿no? ¿Hay dinero? Pues dinero hay de sobra, y además los teóricos del trabajo garantizado dicen: por un lado, pues si el dinero hace falta, pues lo creamos, que para eso está. Y en segundo lugar es que además dinero ya hay, pues encarguémonos de recaudarlo como sea. Y la segunda cuestión, que era la de, oye, ¿de verdad somos capaces de generar empleo útil o ponemos a la gente a hacer cualquier cosa con tal de ganar empleo? Pues bueno, para eso, para intentar responder a esta pregunta, hay que cambiarse un poco las gafas con las que estamos acostumbrados a acercarnos a la realidad, que suelen ser de sol, y poner unas gafas de vista que nos ayudan a ver mejor las cosas, ¿no? Y esto quiere decir, y lo resumo como una frase: que no haya hoy día empleo no quiere decir que no haya trabajo. Trabajo hay muchísimo. Otra cosa es que no se considere empleo porque no está siendo remunerado. Pero cuando una madre está cuidando a su hijo en su casa, está realizando un trabajo. Y que no esté siendo remunerado no quiere decir que eso no sea ni útil. Fijaos lo útil que es cuidar a un hijo. Y que no esté siendo remunerado no quiere decir que no sea empleo, sino que eso es una actividad importantísima para nuestra sociedad y por lo tanto habrá que dignificarla, valorarla e incluso también, cómo no, repartirla de forma solidaria entre hombres y mujeres, porque suelen ser actividades que realizan sobre todo las mujeres. Pero es que también hay trabajo voluntario, es decir, personas que van a ayudar a otro tipo de colectivos que están desfavorecidos y no cobran por ello, no necesariamente cobran por ello. Y eso es también trabajo utilísimo para nuestras sociedades, pero que no está siendo remunerado. Entonces nosotros tendremos que cambiar la concepción del trabajo y decir, oye, trabajo no es solo crear una botella de agua, ¿no? Yo estoy ahí trabajando, la creo, la vendo y entonces obtengo una remuneración por ello. Por supuesto que eso es trabajo porque da utilidad, pero también es utilidad, como os decía, una madre cuidando a su hijo, o cuando una persona se pone a cuidar el medio ambiente, o cuando una persona viene aquí y canta porque nos da utilidad, aunque no esté siendo remunerada por ello, eso es trabajo. Porque el trabajo es todo aquel esfuerzo físico o intelectual que redunde en beneficio económico, social, ecológico, cultural, recreativo de todas nuestras comunidades. Y por lo tanto el trabajo garantizado dice, oye, todo ese trabajo que hoy día está siendo invisibilizado, lo vamos a visibilizar, remunerar y además repartir de forma solidaria entre hombres y mujeres, y además sabemos que hay muchísimas necesidades por cubrir en nuestras sociedades. Cuidado a niños, cuidado a ancianos, cuidado a personas dependientes, cuidado de todo tipo, servicios de educación pública, de sanidad pública, hablamos de servicios de psicología, de cuidado de la fauna y de la flora, hablamos de cuidado del medio ambiente, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Imaginad la cantidad de puestos de trabajo que se puede crear ahí, y tan necesario. Todo lo que hay que hacer para combatir el cambio climático, calcular y equilibrar los equilibrios ecosistémicos, preocuparnos por los espacios verdes, las playas, los bosques, etcétera, etcétera. También los espacios urbanos, cuidar los
las ciudades, cuidar los pavimentos, hay fachadas que se caen, en Madrid hay árboles que matan a personas cuando se caen, e incluso también, como no, actividades que a veces parece que no son económicas, ¿no? Como actividades culturales, recreativas, sociales, porque no nos olvidemos de una cosa, que intentan que se nos olvide. No solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de las inclemencias del tiempo, somos también seres humanos que tenemos derecho a reír y a ser felices y a desarrollarnos culturalmente y a desarrollarnos socialmente, y todo aquello que redunde en eso será trabajo y será útil llevarlo a cabo. Así que imaginad la cantidad de trabajo que se podría crear, todo en beneficio de nuestras comunidades. Cambiando el chip ya uno se da cuenta de muchísimas más cosas. Y si con esto nos sirve para compartir mi opinión, os daría dos datos. Uno es del Instituto Nacional de Estadística, que dice que cada año las mujeres fundamentalmente dedican en cuidado a niños el número de horas equivalente a la generación de 1,5 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Trabajo que se realiza hoy día, pero que no está siendo remunerado. Con el trabajo garantizado se trata precisamente de remunerar, como decía eso, creando escuelas infantiles, creando todo tipo de mecanismos que vayan orientados a cuidar a los niños en este caso. En cuidado de ancianos, la misma, 450.000 puestos de trabajo a jornada completa. No quiere decir que lo tuviésemos que hacer todos esos puestos de trabajo, pero nos da una idea del calibre de la cantidad de trabajo que se realiza. Y por último, también tener en cuenta una cantidad de los trabajos que yo decía de cuidado al medio ambiente. Por ejemplo, hay asociaciones ecologistas, incluso partidos dedicados exclusivamente a ello, que tienen muy trabajado este tema, que saben que rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, e incluso cuidado de los espacios verdes. En la península ibérica cabría la posibilidad de generar incluso a 1 millón de puestos de trabajo a jornada completa. Imaginad la cantidad de trabajo que podemos hacer ahí. Y finalizo mi exposición con la parte final dando pinceladas, porque creo que lo importante será el debate, que lo abordemos, las ventajas y quizás también las desventajas del trabajo garantizado. ¿Que cuáles son? En primer lugar, hay una muy importante que debe quedar muy clara. Aunque sea el Estado el encargado de financiar los puestos de trabajo, no va a ser el Estado el encargado de gestionarlos, ni decidir en qué actividades se van a realizar, etcétera, etcétera. Es decir, no va a ser un puñado de burócratas en Madrid decidiendo lo que se va a hacer aquí en Granada, porque no tienen ni idea de lo que aquí convendría hacer para mejorar la vida de los granadinos y granadinas. Por lo tanto, la gestión va a ser realizada por los ayuntamientos, en colaboración con la sociedad civil, a través de mecanismos de participación ciudadana lo más transparente y lo más democrático posible, de forma que cualquier persona, a título individual o a título colectivo, pueda ir a la asamblea del ayuntamiento a decir: pues yo creo que necesitamos mejorar las escuelas infantiles, o yo creo que necesitamos cuidar mejor la Sierra Nevada a una parte, etcétera, etcétera. Y a partir de las necesidades locales, ir identificando los puestos de trabajo que habría que crear para que la gente pudiese vivir mejor. Como os digo, aunque la financiación sea estatal, luego la gestión está deslocalizada, que es la única forma de vincular las verdaderas necesidades con el trabajo. Y fijaos, si alguna persona necesita formación para ello, se le dará, pero no vamos a hacer, o no habría que hacer, como se hace hoy día, que es: oye, tenemos 5 millones de desempleados casi, ¿no? Pues vamos a darle formación porque la culpa es suya que no están suficientemente formados o no se quieren desplazar no sé cuántos kilómetros abandonando a su familia, a sus amigos. Así que vamos a darle formación a ver si tienen la suerte de encontrar un puesto de trabajo en un mundo en el que no hay puestos de trabajo. Entonces la idea no es dar formación a un parado para empujarlo al mercado laboral y que siga siendo un parado pero mejor formado. No, la solución es detectar un trabajo que sea útil para las comunidades y a partir de ahí ver qué persona lo quiere realizar, y si necesita la formación se le da. Pero primero creamos el puesto de trabajo, luego formamos para que sea útil y capaz de realizar el puesto de trabajo. Pero no al revés, no formamos y aquí no hay nada. Y ponte a buscar un puesto de trabajo con 5 millones de desempleados buscando algo que ni siquiera existe. Y otra ventaja importantísima del trabajo garantizado es que no solo sirve para combatir el desempleo, sirve también para combatir la precarización del extremo inferior del segmento laboral, del mercado laboral, perdón. ¿Por qué? Porque imaginaos que hemos llegado al trabajo garantizado, ¿no? A través de 1000 políticas y además el trabajo garantizado. Tenemos pleno empleo. Y todo el mundo, siempre que quiera, puede tener garantizado un puesto de trabajo en unas condiciones que podríamos decir: venga, 1000 euros y 35 horas semanales. ¿Qué ocurriría entonces en el sector privado?
Pues que toda aquella persona que estuviese trabajando en unas condiciones inferiores a las que he descrito, también en condiciones de trabajo, no solo de tiempo y de remuneración, le dirían a su empleador: oye, me mejoran las condiciones laborales, al menos hasta lo que me ofrece el trabajo garantizado, o me voy al trabajo garantizado, porque siempre que quiera poder irme ahí y quiero cobrar más de lo que me estás ofreciendo tú. Y el empleador se vería entre la espada y la pared, y siempre que pudiese tendría que aumentar la remuneración y las condiciones hasta ese mínimo, porque si quiere que la actividad sea realizada. Porque fijaos, eso sería como poner un salario mínimo, pero no en un papel, que luego en una ley que luego no se respeta, no la respeta ni Cristo. Esto sería poner el salario mínimo en la realidad. Es decir, no, mira, toda aquella gente que trabaje por menos de 1.000 euros va a poder trabajar por 1.000 euros en otra actividad, organizada de otra forma, pero va a poder hacerlo. Así que presione al empleador para que se lo lleve hasta ese nivel o abandone el puesto de trabajo. Esa es la principal ventaja del trabajo garantizado, que no hace falta llegar a un trabajo garantizado universal, es decir, trabajo para todo el mundo para mejorar las condiciones de trabajo. Ya sabéis que las condiciones de trabajo son mucho peores ahora porque hay casi 5 millones de desempleados que si hubiese 1 millón, porque hay mucha gente llamando a la puerta, matándose por nuestro propio puesto de trabajo, y nosotros tendremos a reducir nuestras condiciones antes de que nos arrebaten el puesto de trabajo. Fijaos que eso es una ventaja importantísima, pero va asociada a una desventaja también importante, que es no podemos poner 2.000 euros mensuales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy día muchísima gente está cobrando menos porque sus propios empleadores ni siquiera, en el mejor de los casos, podrían pagar 2.000 euros en este caso. Por lo tanto, si pusiésemos 2.000 euros, lo que haría sería cargarnos buena parte del sector privado, porque hay empleadores que no pueden pagar eso aunque quisiesen. Por lo tanto, la idea es ir poco a poco, ir dando facilidades para que las condiciones laborales vayan creciendo. Pero no de golpe, por ejemplo, 2.000 euros mensuales, aunque nos gustase, porque nos acabaríamos desvirtuando y desequilibrando muchísimo el mercado laboral. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, una propuesta técnica, factible, que hemos estudiado y está totalmente cuantificada, sería la generación de 1 millón de puestos de trabajo, como yo decía, con unos 1.000 euros de sueldo y 35 horas semanales, pero, como yo decía, en un año 1 millón de puestos de trabajo. Y así, de esta forma, pues vamos viendo, vamos haciéndolo poco a poco, vamos viendo qué cosas nos equivocamos, porque al fin y al cabo esto requiere un complejo institucional bastante arriesgado, bastante difícil, y habrá que ir con cautela y con precaución. Pero fijaos que al mismo tiempo estamos matando 2 pájaros de un tiro, y como esto voy finalizando para dar paso al debate. Uno es, estamos sacando de la pobreza y de una situación de ausencia de ingresos muchísima gente que hoy día necesita ingresar dinero, porque le estamos ofreciendo la posibilidad de que trabaje. Estamos, por cierto, también combatiendo a la pobreza, porque la pobreza no es solo ausencia de un ingreso monetario. Esta es la propuesta de política económica que yo venía a hablar. Espero haber sido lo más pedagógico y lo más interesante posible, y por supuesto estoy abierto a todo tipo de críticas, sugerencias, preguntas, etcétera, etcétera, con tal de que tengamos un debate lo más enriquecedor posible. Nada, muchísimas gracias por la atención. Vuelvo a ir en orden cronológico. Gracias, por supuesto, por los comentarios y las preguntas. Si ha habido alguna experiencia sobre el trabajo garantizado, bueno, pues tengo que decir que dar una mala noticia, ¿no? En ningún momento de la historia y en ningún lugar del planeta se ha aplicado el trabajo garantizado de forma universal, es decir, de forma que todo el mundo tenga siempre garantizado un puesto de trabajo cada vez que quiera, ¿no? Ha habido una experiencia que no se ha denominado trabajo garantizado ni mucho menos, pero que al menos bebe de los mismos principios, que es la que ocurrió en Suecia en los años 70, que fue, pues bueno, una economía muy bollante, muy potente, productivamente, también una industria exportadora, y era incapaz de dar salida y de dar empleo a las mujeres que se incorporaban al mercado laboral. Así que los gobernantes dijeron, bueno, pues lo que hacemos es crear directamente puestos de trabajo desde lo público en necesidades que sabemos que hay que cubrir, cuidado a personas, cuidado a enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde está el famoso estado de bienestar sueco que llegó al pleno empleo. Ya sabemos que ahora se está desmontando, pero en cualquier caso, aquello bebía de los principios del trabajo garantizado. En cualquier caso, sí que ha habido experiencias internacionales, pero que han sido de forma parcial. Es decir, no el trabajo garantizado para todo el mundo, cuando quiera, pero sí para colectivos determinados de la población. Por ejemplo,
En Nueva Zelanda hoy día los menores de 35 años, siempre que quieran, tienen la capacidad de trabajar en una actividad garantizada por el sector público. Allí, por cierto, hay una renta también para los menores y ahí hay un debate de, oye, estamos incentivando una cosa en contra de la otra. En la India hay una región de ella en la cual durante 6 meses del año se garantiza un puesto de trabajo a todas aquellas personas, porque son actividades ligadas al empleo en el campo. En Argentina, a partir del año 2002, se garantizó un puesto de trabajo a todas aquellas cabezas de familia que tuviesen hijos a su cargo y que no tuviesen ningún tipo de ingreso. Y se crearon 2 millones de puestos de trabajo en solo 5 meses. Aquello fue una experiencia polémica también porque la remuneración que obtuvieron era menor que la del salario mínimo y por lo tanto, aunque ayudó a combatir la pobreza, no lo hizo de una forma muy importante, ¿no? Pero bueno, hay experiencias también en Corea del Sur, en Sudáfrica, en Francia y también incluso en Estados Unidos, ¿no? Aquello que conocemos como el New Deal no solo fue crear en los años 30 infraestructura o macroproyectos, ¿no? Sino que también incluso a veces se creaban compañías de cante y de obra artística con personas para que trabajasen y llenaban auditorios de más de 400 personas y eran empleos pagados por el Estado. O se pagaba a personas para que redistribuyesen el correo y lo repartiesen incluso a aldeas en las cuales pues, tenían que ir a caballo porque ahí no llegaba la correspondencia. Es decir, experiencias hay que al menos te indican a pensar que, por supuesto, un poco en hilo de la última intervención, de la penúltima intervención, de que esto es más sencillo de lo que parece y que si hay voluntad política se podría hacer, ¿no? En cuanto a las experiencias municipales, aquí hay también malas noticias en el sentido siguiente, ¿no? Como yo decía, el trabajo garantizado está pensado para que sea de forma estatal, es decir, financiado desde el Estado, aunque sea gestionado por los municipios, pero el dinero, al fin y al cabo, tendría que provenir del ente administrativo más potente a la hora de recaudar, de distribuir o incluso de crear dinero, ¿no? Por lo tanto, en los municipios ya estamos hablando de una cosa que no encaja ahí. Por lo tanto, el trabajo garantizado no está pensado para eso. ¿Que si se podría hacer o no? Pues bueno, con muchísimas más limitaciones, porque hoy día la legislación actual capa muchísimo a las localidades a la hora de obtener financiación y poder luego utilizarla. No solo porque está prohibido por la ley que los propios ayuntamientos creen empleo público directamente, sino porque, por ejemplo, en el año 2003 el gobierno de Aznar retiró un impuesto o lo redujo a los ayuntamientos y dijo, ya os lo compensaré con transferencias desde el Estado. Y todavía seguimos esperando, por cierto era Montoro, en el 2003 ya dando cosaco, es que tío más máquina, ¿eh? Y en cualquier caso, lo que sí es posible pensar es, y que son alternativas pues quizás bastante arriesgadas, son la creación del dinero propio, pero desde el propio ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento cree dinero, porque eso se puede hacer. No va a crear todo el dinero del mundo, pero fijaos que podría ser de la siguiente forma. Creo empleo y la mitad se lo pago en euros y la otra mitad en una cosa que llamamos créditos fiscales. ¿Qué pasa con esos créditos fiscales? Pueden tener forma física o ser anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. De cualquier forma, esa persona podría ir a comprar en una tienda ropa de su pueblo, de su localidad, con esos créditos fiscales. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento diría, con estos créditos fiscales podéis pagarme los impuestos, que son impuestos a actividades económicas, el IBI, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gente le daría utilidad, sería útil tener créditos fiscales, no solo para los trabajadores garantizados, sino para todas aquellas personas que al fin y al cabo se intercambiasen el dinero. El vendedor diría, pues me sirve el crédito fiscal, porque además pago a mis trabajadores con esto, etcétera, etcétera. Sería como insertar una segunda moneda y, como fijáis, aumentar la capacidad fiscal del ayuntamiento. Y además tiene unas ventajas sociales importantes. ¿Cuáles son? Que esa moneda o ese crédito fiscal solo sería posible utilizarla en el mismo territorio, en esta localidad, por ejemplo, Granada. Entonces estaría fomentando, ayudando a crecer y a fortalecer todo el tejido productivo local, porque esa moneda no te serviría para comprar cosas de fuera de Granada, en el caso de esta ciudad, ¿no? Pero es que además tampoco te serviría para especular en los mercados financieros, porque esa moneda, para especular o financiarte en los mercados financieros, moverte por esos ámbitos, necesita que sea una moneda internacional y una moneda local no lo sería. Fijaos que lo que estoy diciendo, digo, es arriesgado porque en términos jurídicos hay muchísimos obstáculos, pero se hace y se hizo, se hace y se hizo. De hecho, España fue pionera en ayuntamientos del sudeste de España, en la guerra civil, se vieron obligados a hacerlo. ¿Por qué? En ayuntamientos como Alicante, Alcoy, Petrer, se le cortaba el flujo de la peseta republicana que venía de Madrid y entonces dijeron, pues no tenemos la moneda que se utiliza, vamos a crear nuestra propia. Obligamos a la gente, le imponemos
la obligación de pagar un tributo en nuestra moneda, denominada en cada sitio de una forma, y lo que hacemos es darle valor, y la gente así puede utilizar las transacciones económicas. Esto ocurrió también en ciudades de Austria en los años 30. También ocurre hoy día en ciudades como Detroit o San Diego, los cuales entraron en bancarrota y tenían que realizar pagos, entonces dijeron, vamos a crear nuestra propia moneda. Incluso Grecia, en la época de Syriza, anterior a Syriza, en el año 2012, tenía que hacer un pago a la farmacéutica, porque si no, no le iban a vender los productos. Dijeron, te damos un crédito fiscal, con esto luego nos puedes pagar los impuestos, pero fue al fin y al cabo una moneda, un dinero que creó el propio Estado de Francia, ¿no? También hay experiencias, aunque son de otro tipo, de moneda social, en ciudades como Lyon, donde hay una parte de la prestación de desempleo que se paga con la moneda propia, en ciudades como Bristol, en otras ciudades de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, es algo arriesgado, pero al fin y al cabo, si hubiese voluntad política y decisión, se podría hacer, ¿no? El tema de las jubilaciones, pues bueno, fijaos que como hoy día el sistema viene regido porque para financiar las pensiones necesitamos que una persona esté cotizando a la seguridad social, como los trabajadores garantizados van a pagar, o deberían hacerlo, ¿no? Como uno diseñe cotizaciones, pues evidentemente el tesoro de la seguridad social acabaría recaudando más dinero y por lo tanto reduciendo el déficit hasta incluso convertirlo en superávit. Por lo tanto, todo esto son ventajas incluso en términos de jubilación. Aunque, bueno, como yo decía al principio, esto es al fin y al cabo una decisión política, la de financiar las pensiones a través de las cotizaciones sociales, en vez de hacerlo de otra forma, aunque fuese creando dinero en el hipotético caso que os comentaba yo al principio, ¿no? Sobre el tema de las madres solteras, bueno, yo no soy ningún especialista en temas de política social, pero evidentemente toda aquella problemática que tenga una persona, que tenga una serie de características que impidan desarrollar una vida similar a la de los demás, tiene que ser satisfecho de alguna forma, ¿no? Yo creo que el trabajo garantizado va en línea con eso, no solo porque permite que las criaturas puedan ser cuidadas por un servicio público que aumente en temas de cuidado a niños, sino que al mismo tiempo la propia madre podría cogerse un trabajo garantizado en la materia que pudiese o que quisiese, ¿no? Sobre la soberanía alimentaria, pues bueno, es muy curioso que comentes esto porque yo allí a donde voy, pues la gente siempre me comenta ideas y digo yo, si es que esa es la riqueza del trabajo garantizado, digo, en cada sitio cada uno tiene su particular estructura productiva, su propio sector del negocio, su propio, al fin y al cabo, su propia economía local. Entonces no sirve una solución impuesta desde Madrid para todas las localidades, sino que en una localidad determinada pues estará más orientada hacia, por ejemplo, la producción de alimentos y de una forma determinada, que eso, como yo decía, pues tiene que estar regido por mecanismos de participación para que la gente proponga un proyecto, en este caso de huertos, de tal forma, y si se acepta, pues perfectamente entraría dentro del trabajo garantizado. Por lo tanto, yo creo que la idea es esa, ¿no? Las necesidades locales se acaban transformando en puestos de trabajo. El tema del libro, ¿no? Cuando has empezado la exposición, me acordaba de mucha gente que me decía, joder, vaya libro que no hay quien se lo lea, ¿no? Porque al fin y al cabo está pensado muy en términos académicos, muy en términos de vamos a proteger y a darle solidez académica, científica, técnica a nuestra propuesta. Porque al fin y al cabo es muy fácil de ridiculizarla. Ah, que quieres crear empleo a todo el mundo y encima creando empleo, venga, tú lo que eres es un majara, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que no solo teníamos que venir aquí a explicarlo de una forma lo más pedagógica posible, sino que también teníamos que decir, oye, vamos a darle una solidez científica a esto para que no nos tomen por una serie de gente que está pensando en unicornio y en arcoíris, ¿no? Por lo tanto hay mucha gente que me decía eso, pero luego he visto que has cambiado la exposición y me ha gustado mucho, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Y es que yo creo que has dado la clave un poco de por qué no se hace, ¿no? Si esto parece tan sencillo, ¿por qué no se hace? Ya que ya entramos en el término, el terreno político, ¿no? El terreno, la correlación de fuerzas de los intereses económicos y políticos que hay en todas las sociedades, sobre todo en las que hay más desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que tener en cuenta que esto beneficia a gente, a los que hoy día no tienen empleo, fundamentalmente, pero no beneficia tanto, incluso perjudica a otras capas de la población. Por ejemplo, hoy día que haya casi 5 millones de desempleados, beneficia a los empleadores que quieren abusar de sus trabajadores en condiciones laborales porque pueden permitirse el lujo de pagarles menos de lo que incluso correspondería por ley. Entonces, que desapareciese el desempleo sería, pues, como decía, una putada para esta gente porque no tendrían esa capacidad negociadora en términos de las relaciones laborales. Entonces, esta gente, pues, va a estar en contra. Y no solo esta gente, sino
todas aquellas personas que tienen su negocio en el sector privado, porque tendrían recelo, lógicamente, a que al aumentar el espacio del sector público fuésemos comiendo terreno al sector privado. Es decir, hoy día, por ejemplo, hay escuelas infantiles privadas y es lógico que tengan miedo de que si se aumenta el espacio público de las escuelas infantiles públicas, pues le acabemos arrebatando el negocio. Pero la idea aquí sería, vamos a intentar hacer que esto sea compatible y que las escuelas infantiles, si pudiera incluso, las de hoy día que ya están creadas privadas, se puedan integrar en este sistema. Es decir, es un terreno complicado en el cual pues, hay muchas aristas y muchos problemas, pero la cuestión clave es esa, ¿no? De la hegemonía cultural o de los problemas o de la correlación de fuerza y los intereses políticos, la lucha de clases, si se me permite la expresión, en el cual va a haber gente que está en contra de esto simplemente, no porque no se pueda hacer técnicamente, por supuesto será ese el argumento que utilicen, pero es más que nada para proteger los privilegios y beneficios que tienen de un sistema statu quo actual que les beneficia fundamentalmente a ellos. Y por último, si tenemos, bueno, sabía que ibas a ir por ahí por lo que te dedicas, ¿no? Pero el tema de los cuidados es fundamental en el trabajo garantizado. El tema de lo intentaba comentar un poco, ayudamos a, por supuesto no solucionamos los problemas que hay hoy día en términos de desigualdad entre hombres y mujeres, pero sí contribuimos a mejorar la situación de tan desigual a la que se encuentran muchas mujeres cuando estamos dando facilidades para que ese trabajo invisibilizado de cuidado sea remunerado, dignificado y además repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres, que es seguramente lo más importante de todo, ¿no? Pero en cuanto a las estimaciones, pues venía en línea de la respuesta anterior, ¿no? Podemos hacer estimaciones, no las hemos hecho, pero diríamos lo mismo que antes, ¿no? Esto al fin y al cabo hay que cogerlo con pinzas porque uno no sabe cómo puede luego esto desencadenarse en el futuro ni qué consecuencias va a tener. Por lo tanto, no los hagamos, seamos serios, lo más serios que podamos ser, y el único dato que te daría al respecto es la encuesta del tiempo de trabajo del año 2010, que fue la penúltima, que sí, venía ahí claramente que el número de horas dedicada por las mujeres fundamentalmente al cuidado de niños es equivalente a la generación de 1,5 millones de puestos de jornada completa. Entonces te da una idea de la cantidad de trabajo que se realiza ahí, no sé si el 40% del PIB, como comentaba, aunque sé que hay estimaciones. El trabajo garantizado no es lo único que hay que hacer, ni mucho menos para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Pero fíjate que sí ayuda en algo, es decir, hay que hacer muchísimas cosas de ayuda a los autónomos y una ha dado la clave, cómo es posible que un autónomo pague lo mismo o pague si no ha tenido ningún tipo de ingreso. Es una aberración económica y sobre todo que atenta contra el principio de progresividad fiscal que está incluida desde la Constitución. Por tanto hay que hacer muchas cosas, no solo esas, pero sí muchísimas cosas. Yo creo que hay asociaciones de autónomos que ya la han estudiado mucho y que desde una visión de izquierda sobre todo y que habría que aplicarlo, ¿no? Pero ¿cómo podría ayudar el trabajo garantizado esto? O cómo abordar el riesgo ese que comentabas de, oye, pues me voy al otro sitio. Bueno, pues hay que tener en cuenta que mejoraría sus condiciones de ingresos, porque como la gente tiene más dinero en su bolsillo gracias a un trabajo garantizado, irían más al establecimiento o a contratar los servicios del autónomo y por lo tanto mejorarían los ingresos de esa persona, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque antes de la crisis, ¿no? Pues los costes de los autónomos, pues por ejemplo, serían estos y los ingresos estos, ¿no? Entonces el negocio iba hacia adelante. Con la crisis pues se redujo muchísimo los ingresos y ahora dicen, o nos dicen, oye, hay que reducir los costes, que a lo mejor son de que pagan muchos impuestos, a lo mejor son que tienen que pagar muchos salarios. Pero la clave en realidad, aunque haya cosas que arreglar en los costes, como venía diciendo, la clave es aumentar los ingresos de los autónomos. Y eso se hace, entre otras muchas cosas, con políticas como la del trabajo garantizado. Entonces yo creo que de esa forma, sí, el trabajo garantizado da una ayuda y con esa ayuda y sumado a lo otro, pocos autónomos, creo yo, que se pasarían al trabajo garantizado porque al fin y al cabo muchos de ellos se dedican a una actividad profesional que les llena, que se han dedicado, que saben mucho y que no querrían dedicarse a otra cosa porque no les gustaría tanto, ¿no? O no les llenaría tanto. Bueno, hemos comentado lo de el tema político, claro. Aquí yo siempre tengo que decir lo mismo. Yo vengo aquí a proponer o a exponer una propuesta de política económica y hablo casi exclusivamente de lo técnico. Lo técnico siempre está ligado luego a lo político, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo yo digo, hablo de lo técnico. Cuando vayamos o cuando queramos implantarla, pues nos encontremos con una serie de problemas que ya yo no soy capaz ni de abordar, ni lo que yo diga va a ser muy interesante al respecto. Pero sí que nos va a servir una cosa para la otra. Es decir,
tendremos que tener la correlación de fuerza en el terreno político suficiente para poder implementar esta serie de políticas. Que la gente diga, oye, pues yo sí quiero trabajo garantizado. Y si llega un gobierno y lo implementa, que la gente la puede, sigue haciendo esto, aunque el Banco Central o quien sea te lo esté impidiendo. Porque solo con que el gobierno lo haga no llegamos a ningún lado. Necesitamos un respaldo popular que dé sentido y que por supuesto permita que esto se mantenga en el tiempo. Pero la idea es decir, oye, que es que precisamente para conquistar ese poder político, ya sea en el terreno institucional o en las calles o en los centros de trabajo, no lo vamos a hacer con cancioncitas. Necesitamos propuestas serias y por lo tanto tenemos aquí una, entre otras muchas, que vamos a aplicar a la gente y lo estamos haciendo para que sean conscientes de que se puede hacer, de que es técnicamente factible, de que en realidad el único problema es político. Y de esta forma empoderamos a la gente y los llevamos al terreno político a que den la cara y a que planten batalla, por supuesto a los poderosos, esto que quieren evitarlo. Y con lo que decías, que va muy ligado al tema de la soberanía, pues bueno, podéis conocer o intuir mi opinión cuando yo decía, es que ojalá pudiésemos crear dinero y el Banco Central Europeo está haciendo unas políticas salvajes y nos está jodiendo la vida. Entonces podéis imaginar por dónde van los tiros de crítica, por mi parte, absoluta al proyecto europeo, ¿no? Absolutamente. Ahora, desde el plano político, ¿qué podríamos hacer o qué diría yo que sería lo mejor? Pues mirad, yo creo que lo ideal sería primero partirnos la cara para conseguir una correlación de fuerzas favorable en el ámbito europeo, y no es lo mismo ser Syriza, que es gobernante de un país que supone el 2% en peso de la eurozona, y además estando solo en esa batalla, que siendo un gobernante o un gobierno de un país como España, que es un 14% del peso de la eurozona. Eso te da muchísimo más poder, muchísima más presión y por supuesto metes muchísimo más miedo a todas aquellas personas que también se benefician, personas y colectivos y países que se benefician del proyecto del euro, porque nadie quiere que ni Grecia se salga del euro ni España se salga del euro. Entonces ahí hay poder que nosotros tenemos, la sartén por el mango a la hora de decir, oye, o me permite que haga propuestas como estas que son perfectamente posibles de hacer, o nos vamos del euro porque no nos dejáis más remedio, no porque ni nosotros queramos hacerlo, pero si no nos dejáis más remedio lo hacemos. Y yo estoy convencido de que no van a permitir eso, que en algún momento, y sobre todo dependiendo de la correlación de fuerza, tienen que ceder, porque en ningún momento van a permitir que el proyecto del euro se rompa, porque ellos son los principales perjudicados. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta pues, la correlación de fuerza y sobre todo ser conscientes de que el botón rojo lo tenemos nosotros, porque seguramente, sí, una salida del euro y romper con los principios neoliberales tiene muchísimos costes, pero también tiene muchísimas ventajas asociadas que si se utilizasen bien, y digo esto porque no nos serviría de nada salirnos del euro y tener a Mariano Rajoy de presidente, de hecho sería muchísimo peor que estar dentro del euro con esta persona de presidente, por lo tanto hay que tener en cuenta un montón de factores, ¿no? Y por último el tema de las cooperativas, pues bueno, lo siento por no hablar de las cooperativas, como comprenderán no puedo hablar de todo en mi exposición, pero en cualquier caso entran perfectamente dentro del trabajo garantizado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, y de esto, de hecho, en el Ayuntamiento de Madrid lo hemos puesto en marcha. Un proyecto de fomento a la economía social que consiste ni más ni menos en que las cooperativas que tengan un proyecto que veamos que tenga utilidad económica, productiva, ecológica, cultural incluso, social, pues le damos financiación, porque la ley nos obliga a dar financiación, no permite que sea fondo perdido y tal. Pero lo que pasa es que si no nos lo devuelven, pues se lo perdonamos. Es una forma, al fin y al cabo, de estar dándole dinero a cooperativas que hemos identificado, y esto tiene que estar totalmente controlado, que van a llevar a cabo pues, proyectos que redunden en creación de empleo, en unas condiciones laborales aceptables, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo garantizado es perfecto. Es lo mismo, una cooperativa llega y dice, mira, yo tengo un proyecto, mirad, os presento aquí, os defiendo si es útil o no para la sociedad, entonces canalizarme financiación desde este ente, a través de este mecanismo, para que puedan salir adelante. Entonces el plan está sujeta, por supuesto, también al canal democrático de que la gente diga, oye, pues tu cooperativa sí es útil, o pues no, pues creemos que hay cosas mejores que hacer. Bueno, pues con esta intervención damos ya por concluida la charla. Gracias otra vez a todas y a todos por estar aquí. Gracias otra vez, Eduardo. Y nada, espero que nos veamos pronto otra vez.